grabado. Y el día de hoy, pues, nos toca y nos corresponde ver el tipo penal en adelante del robo agravado. Como lo habíamos indicado el día anterior respecto al tipo penal de robo, ¿verdad? Vimos que el robo, pues, para que exista el mismo debe existir violencia, lo vimos el día también, ¿verdad? Que la violencia puede ser anterior, simultánea o posterior a la aprehensión o tomar la cosa mueble que en su momento sea total o parcialmente ajena. De esta manera, vemos el artículo 252 del Código Penal que establece el tipo penal de robo agravado. Con relación a este tipo penal, podemos determinar que esos incisos, tanto del inciso primero al inciso séptimo de dicho código, en donde nosotros podemos establecer cuándo concurre, digamos, un tipo penal de robo agravado. Esto es importante que ustedes logren manejar, como les indicaba en la clase anterior también, que al momento de tener claro lo relacionado al robo agravado y también al robo, ¿verdad? Que lo hace diferente a un hurto, y esto trae pues consigo que a futuro, dentro de lo que es el proceso penal, poder bien diferenciar cada uno de ustedes las circunstancias en que puede cometerse un tipo penal de esta naturaleza, porque dependiendo de lo que regula nuestro código penal, ¿verdad? Podrían ustedes también establecer conforme a futuro, ¿verdad? Donde ustedes vean lo relacionado al proceso penal, van a poder darse cuenta que para efecto de aplicar algunas medidas sustitutivas cuando ya alguna persona la van a sujetar a un proceso penal, que en el caso del robo sí tiene medida sustitutiva, en el caso del robo agravado pues no tiene ninguna medida sustitutiva. De esta cuenta vamos a ir inciso por inciso del artículo 252 del Código Penal a efecto de poder tener en cuenta estas circunstancias que se debe entender por el tipo penal de robo agravado. Primero, lo que la ley establece en el inciso primero del artículo 252, cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es un despoblado. Yo les pregunto a alguien de ustedes, voluntario, ¿qué es un despoblado? Entonces, si alguien quiere participar. Sería un lugar donde no hay casas, no hay gente viviendo en los alrededores. Ya. ¿Alguien más? Que el acto es efectuado solo por una persona, licenciado. No, en el despoblado no. Entonces vamos a ver el robo agravado. Recordarán ustedes que cuando hablamos de robo agravado, a la mente de uno rápido tiene que venir las circunstancias en su momento. Recordarán, hay circunstancias agravantes. Dentro de las circunstancias agravantes, en el artículo regular, en el artículo 27 de nuestro Código Penal, vamos a encontrar en el numeral 15 lo relacionado a nocturnidad y despoblado. Y de una vez el numeral 14 que establece cuadrilla, ¿verdad? Entonces de una vez vamos a ver esos dos numerales, tanto el nocturnidad y despoblado. Ejecutar el delito de noche o en despoblado, ya sea que se elija o se aproveche una u otra circunstancia según la naturaleza y accidentes del hecho. Y cuadrilla, el numeral 14, ejecutar el delito en cuadrilla. Hay cuadrilla cuando concurren a la comisión del delito más de 3 personas armadas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver este primer inciso, ¿verdad? Del Código Penal en su artículo 252 con respecto a lo que regula el artículo 27 de nuestro Código Penal respecto a las circunstancias agravantes que van a concurrir en el tipo penal de robo agravado, que ustedes deben de manejar muy bien todas esas circunstancias, tanto atenuantes como agravantes, porque de eso va a partir el encuadramiento de la conducta de una persona al momento de un hecho concreto. Inciso segundo, cuando se emplea violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. Entonces, vemos nosotros aquí lo que la ley establece. No solo el robo en sí tiene violencia, sino aquí
La ley lo que establece es emplear violencia en cualquier forma para entrar al lugar del hecho. Es decir, si yo voy a ingresar a una vivienda, voy a ingresar a algún tipo de negocio y voy a forzar, digamos, chapas, voy a tirar la puerta, voy a abrir un agujero en la pared, voy a quitar un tipo de láminas, es decir, allí es lo que la ley establece, un tipo de violencia sobre el lugar para poder ingresar a cometer el hecho. Inciso tercero, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, aun cuando no hicieran uso de ellos. Es decir, si yo vengo y les despojo de cosas a ustedes y empleo violencia, aún no utilizando ningún tipo de arma o ningún tipo de narcótico, pero sí lo llevo consigo mismo, la ley aquí, si ustedes se dan cuenta, ya lo encuadra como de robo agravado. Cuarto, si lo efectuaren con simulación de autoridad o usando un disfraz. Hay personas que para poder cometer un hecho, pues a veces utilizan algún tipo de máscara, a veces utilizan uniformes oficiales, digamos que solo lo puede utilizar una autoridad debidamente identificada y esto pues conlleva también que pueda encuadrarse en tipo penal de robo agravado. Quinto, si se cometiera contra oficina bancaria, recaudatoria, industrial, comercial o mercantil, u otra que se conserven caudales o cuando la violencia se ejerciere sobre sus custodios. Sexto, cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, buque, nave, aeronave, automóvil u otro vehículo. Y el séptimo, que todos ustedes tienen que ponerle la atención debida, cuando concurrieran alguna de las circunstancias contenidas en los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, perdón, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero del artículo 247 de este código. Y si vemos el 247 de este código, la ley nos regula o nos remarca, en este caso, al tipo penal de hurto agravado, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros lo que la ley regula en el inciso séptimo del 252 del Código Penal. De esta manera, cuando nosotros vemos estos tipos penales, pues lo que la ley establece son circunstancias concretas para poder encuadrar la conducta en un tipo penal de robo. Y por último, establece que el responsable de robo agravado será sancionado con prisión de 6 a 15 años de prisión. Esto es lo que regula el robo agravado. ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto al tipo penal de robo agravado? Si no hay, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Sí, solo una preguntita. Usted mencionaba que en el caso del artículo 251 sí tiene medida sustitutiva y en el caso del 152 no tiene medida sustitutiva. Eso fue lo que mencionó, ¿verdad? Exacto. Sí, pero ¿dónde podría yo fundamentar eso? Porque fíjese que yo estaba viendo que cuando yo regresaba al 51, si no estoy mal, por ahí me aparecía de que ninguno son inconmutables, creo. Y no sé si eso tiene que ver con medida sustitutiva o no, o estoy confundido. No, le explico. Lo que nosotros vemos en el Código Penal son, digamos, tanto los sustitutivos penales como en este caso también la conmuta, vemos digamos, en qué momento puede ser conmutable, en qué momento son inconmutables algunos tipos penales. Lo que yo les he aclarado, digamos, o les he indicado cada vez que les explico algo, es que a futuro ustedes, cuando ya estén viendo materia procesal, ¿verdad? Cuando ustedes vean materia procesal, van a encontrar que para a una persona que la van a sujetar a un proceso penal, por un tipo penal, digamos, de robo o robo agravado, cuando vemos esta diferencia, es decir, que en el robo agravado, la misma ley a usted le prohíbe medidas sustitutivas. Cuando hablamos de medidas sustitutivas, es decir, por ejemplo, el día de hoy me detienen a mí por la comisión de un hecho delictivo y en este caso la ley pues establece que cuando me van a sujetar a un proceso penal, me van a dar medidas sustitutivas mientras se ventila un proceso, es decir, mientras el proceso se lleve a cabo hasta sentencia, yo puedo estar gozando de libertad o no, ¿verdad? Ustedes quizás han escuchado en la calle que algunos dicen, miren, le dieron una fianza, por ejemplo, ¿verdad? En materia penal, en materia procesal, no se le conoce como fianza, sino es una caución económica, ¿verdad? Y de esta forma hay tipos penales que no aceptan, o sea, no le otorgan a la persona, ¿verdad? Las medidas sustitutivas, ¿verdad? Pero eso ya es en materia procesal.
Y yo se los hago ver porque a veces uno cuando está estudiando, digamos, los penales uno 2 3 a veces como que lo deja insignificante, pero ¿por qué robo agravado si solo son las, digamos, las circunstancias en las que se comete si la misma ley lo establece? Porque a futuro, pues ya ustedes tienen que ver cuándo no se le puede otorgar una, digamos, una salida a la persona mientras sea sujetada al proceso. Es decir, si a mí me van a ligar a proceso el día de hoy por un hurto, ¿verdad? Me van a dar medida sustitutiva, igual que si me dejan por un robo. Ahora, si me van a sujetar a un proceso penal por robo agravado, ahí ya no me pueden dar ninguna medida. Eso es materia procesal, ¿verdad? ¿Dónde puede fundamentarse usted con esto? En el artículo 264 del Código Procesal Penal, en la, en la última parte de ese artículo, ¿verdad? Puede ver usted, perdón, como a la mitad del artículo, usted puede ver esa, esas medidas que se pueden otorgar. Y ahí la misma ley es clara en establecer que no concederá ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en los procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje y robo agravado, ¿verdad? Esto lo van a ver ustedes más adelante en materia procesal. Yo solamente les hago la aclaración, ¿verdad? Para que vean ustedes a veces la importancia de cada tipo penal, porque si nosotros solamente leemos cada artículo y lean ustedes, analicen ustedes, a veces el criterio de interpretación y de aplicación de la norma va más allá de comprender un artículo, sino a veces ya en materia penal y en materia procesal penal, es una integración a toda la norma. Nosotros ahorita solamente estamos viendo norma sustantiva, pero ustedes a futuro van a ver norma adjetiva o procesal, donde ya se va a aplicar cada tipo penal. Y por eso es importante que ustedes sepan bien los tipos penales ahorita, cuando consideramos nosotros, digamos, el encuadramiento de una conducta, porque a veces uno como abogado, indistintamente de qué, en qué parte esté trabajando, digamos, o en qué sujeto procesal de un proceso, a veces el encuadramiento del planteamiento, entiendas, a veces el Ministerio Público no concuerda por algunas circunstancias, pero ellos en su momento sí dicen, miren, sí procede por tal cosa. Entonces uno en su función es ver si procede o no procede, ¿verdad? Igual, dependiendo de la investigación que ellos realicen, uno en su momento también como abogado, tanto querellante como abogado defensor, puede también en su momento analizar e interpretar las normas de manera objetiva. Tanto el juez, ¿verdad? El juez en su momento, conforme al principio de legalidad, solamente va a ser considerado como delito aquella acción que esté encuadrada en una norma jurídica anterior a la perpetración del hecho, ¿verdad? Entonces, no sé si queda claro ahí, perdón. Sí, ya le comprendí. Sí. Gracias, amable. ¿Eh? Para servir. ¿Alguien más? Licenciado, perdone, solo podría indicarnos cuál fue el artículo que mencionó, disculpe. En el Código Procesal Civil y Es el Mercantil. artículo 200. No, Código Procesal Penal. Ah, perdón. Ahí les voy a dejar en el... Es el Gracias, artículo 264. Va, para servirle. ¿Alguien más? Si no hay dudas, pasamos al siguiente, que es el robo de uso. Cuando el hecho que se refiere al artículo 248 de este código se cometiere con violencia, será calificado como robo de uso y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Cuando concurrieran las circunstancias que se refiere el párrafo último del artículo citado, la pena a imponer será de 3 a 8 años de prisión. Si ustedes se dan cuenta acá en estos tipos penales, tanto del robo de uso, robo de fluidos, robo impropio, es exactamente lo que regula los artículos 248, 49, 250 del Código Penal, con la, digamos, con la extensión o la interpretación de la norma que debe existir violencia. Cuando existe violencia, ya entonces se considera un robo de uso, digamos, un hurto de uso. Cuando ya hay violencia, considera robo de uso, ¿verdad? Cuando existe hurto de fluidos, pero hay violencia, sería un robo de fluidos. Y cuando hay un robo, que sería un hurto impropio, y si hay violencia, se convierte entonces en un robo
impropio, ¿verdad? Entonces, aquí la ley, si ustedes se dan cuenta, solamente hace la salvedad que cuando se cometiere con violencia. Entonces, de esa forma, lo que establecen los tres artículos estos, no sé si hay alguna duda con respecto a eso, toda vez que el día anterior le explicamos el tipo penal de hurto de uso, hurto de fluidos y hurto impropio. Si no hay ninguna duda, continuamos con el tema del artículo 255 bis del Código Penal, que regula un tipo penal como lo es de los hechos sacrílegos, ¿verdad? Sacrílegos, perdón. En este caso, cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos a hurto y robo, el objeto materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como santísimos sacramentos, santos óleos, santas imágenes en bulto o en pintura, vasos sagrados, cálices, copones, patenas, custodias corporales, purificadores, ornamentos, vestiduras sagradas, pilas bautismales, confesionarios, púlpitos, coronas, resplandores, anillos, cadenas, pulseras, crucifijos, floreros, candeleros, cruz alta, ciriales, incensarios, alcancías, Biblias o cualquier otro objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico, independientemente que se cometan o no en el lugar destinado al culto. La pena a imponer para cada caso de hurto, la de 12 años de prisión correccional inconmutables, y para el de robo, 20 años de prisión correccional inconmutables. En ambos casos se impondrá una multa no menos del doble del valor de dichos objetos. A las personas que a sabiendas adquieran, enajenen, exporten, trafiquen o alteren o cualquier otra forma dichos objetos o similares, la pena a imponer será de 10 años de prisión correccional inconmutables y multa del doble del valor de los objetos materia del delito. Se exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores y personas legalmente autorizadas. Será obligación del Estado velar por el inmediato aseguramiento de tales objetos, así como la pronta entrega a sus propietarios y o legítimos tenedores. Dentro de este tipo penal, ustedes recordarán que hace poco tiempo, no hace mucho, en el antiguo Guatemala, pues en su momento se llevaron unas pinturas, ¿verdad? En este caso, lo que la ley regula respecto al Código Penal, si ustedes se dan cuenta, este artículo pues fue adicionado, ¿verdad? En su momento, en el año 94, a través del decreto número 36-94 del Congreso de la República, y lo que establece pues es la protección a un bien jurídico tutelado como es el patrimonio, solo que ya hace en la misma ley la aclaración a un bien específico como lo son, digamos en este caso, objetos que son destinados a un culto como tal, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes lo manejen porque en el caso de un hurto, en el caso de un robo, cuando vemos el objeto, y aquí se pueden dar cuenta ustedes, tiene que ser un bien mueble, ¿verdad? O una cosa mueble, y esta puede ser destinada a un culto como tal, ¿verdad? Algún tipo de religión, y de eso pues ya ven ustedes que la pena imponer en estos casos son diferentes a cualquier otro objeto, ¿verdad? Es decir, es importante que nosotros sepamos de qué objeto se está hablando, ¿verdad? Si entraron ya sea a hurtar o a robar a una iglesia, por ejemplo, entonces ya de esa manera podemos ver nosotros que la ley establece esa pena más dura, tomando en cuenta el valor histórico muchas veces de algunos objetos, o bien lo que representa, ¿verdad? Lo que representa para algunas personas algún objeto de esa naturaleza. No sé si hay alguna pregunta con esto. Y perdone, cuando se refiere a prisión correccional, ¿es la prisión normal, la que nosotros conocemos, o es alguna específica? No, es exactamente la misma, ¿verdad? La misma prisión, porque aquí no tenemos, de hecho, pues nuestra constitución, recordarán ustedes que en su artículo 19 de nuestra constitución establece cuál es el fin del sistema penitenciario, ¿verdad? El artículo 19 de nuestra constitución, para los que tengan a la mano su constitución, es bueno que la podamos leer, ¿verdad? En este caso, recordarán ustedes que para poder analizar o poder comprender nosotros la norma jurídica penal, tanto la sustantiva como la adjetiva, es importante que manejemos nuestra constitución, manejemos todo lo relacionado, digamos, al contexto del ámbito penal,
Y para el efecto del artículo 19 de nuestra Constitución, para los que recuerdan y los que tengan ahí a la mano, pues poder revisar esta misma, tomando en cuenta pues que el fin del sistema penitenciario es la readaptación social en su momento del delincuente, ¿verdad? Y si alguien tuviera el 19, solo que lee lectura de la primera parte, por favor. Con gusto, licenciado, se la leo. Gracias. Artículo 19. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. ¿Sigo, Lic? Solamente ahí está bien, gracias. Entonces, vemos nosotros que cuando hablamos de prisión correccional, en Guatemala no hay como una clasificación de tipo de cumplimiento de penas o de prisión, ¿verdad? Sino solo existen en Guatemala las prisiones preventivas, los centros de privación preventivos, digamos, y los centros de cumplimiento de condena. En la práctica, eso no se ve, ¿verdad? Eso no tenemos nosotros claro esa parte, porque a veces algunos que tienen cumplimiento de pena están algunos preventivos y al final pues ya se vuelve una mezcla de todo, ¿verdad? Ya no, y el sistema penitenciario, ustedes saben muy bien que en la actualidad no cumple ese objetivo que regula el artículo 19 de nuestra Constitución, ¿verdad? Ya con un estudio más avanzado en el ámbito del derecho penal, pues incluso algunos jurisconsultos manifiestan que las cárceles o las prisiones preventivas o las cárceles de cumplimiento de condena, algunos les denominan como escuelas del mal, ¿verdad? Porque a veces alguien entró por un hurto, cuando sale ella sale con una maestría en hechos delictivos, ¿verdad? Aprenden muchas cuestiones internamente. Porque sabemos nosotros que una mente ocupada es una mente que va a ser efectiva para poder hacer cualquier actividad. Es como en el caso de ustedes, se preparan, les llega a interesar el ámbito del derecho, pues ustedes cada vez más se van a ir preparando, van a ir conociendo, van a ir investigando, y al final pues ustedes la mente o su vida en sí la tienen ocupada a una actividad porque yo quiero ser profesional, ¿verdad? Sí, pero si yo no tengo ningún objetivo claro en mi vida, es como pasa con algunos compañeros a veces, no saben ni a dónde van, pero están estudiando derecho y al final paran haciendo otras cosas, ¿verdad? Y pierden la esencia del estudio del derecho, porque ustedes van a ver que esta carrera, pues para el que le gusta, es maravilloso, es decir, encontramos cada día cosas nuevas, nosotros podemos buscar información, poder comprender la norma, porque solo el hecho de leer el Código Penal como tal, el alcance de nuestro conocimiento se queda muy corto, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente artículo, por favor, 256 del Código Penal. Que alguien le pudiera dar lectura, por favor. Es la usucapión. No, Comete, son las usurpaciones, la usurpación. sí. Usurpación. Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiere despojar al otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constitutivo sobre el mismo, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. La permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito. La policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda el inmediato desalojo. El responsable de la usurpación será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muchas gracias. Entonces ahí vemos nosotros lo que la ley establece respecto al tipo penal de usurpación. Cuando nosotros hablamos de usurpación, más adelante ustedes van a ver algún tipo de usurpación de calidad, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo la usurpación en el tema de propiedad, es decir, de posesión.
La ley en el artículo 256 lo que regula acá, y ese es un tipo penal que ustedes lo van a ver muy frecuente en sus medios, o ustedes, quizá alguno de ustedes ha sido partícipe, sujeto activo, sujeto pasivo de este derecho, o de este delito, perdón. Y aquí lo que la ley establece, que cuando se comete el delito de usurpación, es cuando una persona, el fin de la usurpación es apoderarse o aprovecharse de forma ilícita, o bien despojar o pretender despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo. Y de esta manera, la ley pues establece aquí, o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble, ¿verdad? Recordarán ustedes que ya en el artículo, en los artículos anteriores, vimos todo lo relacionado a hurto y robo, era de bienes muebles, ¿verdad? Es decir, ya vimos nosotros que es un bien mueble, y ahora estamos sobre un bien inmueble, ¿verdad? Cuando hablamos de bien inmueble, vamos a tener que saber nosotros y manejar el derecho civil en el sentido de poder saber cuándo yo voy a tener la posesión de un inmueble. A Wilson Gómez, ahí vamos a ver si me responde, ¿eh? ¿Qué es la posesión? Sí, es la capacidad que tiene de disponer sobre un bien. Uh-huh. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Bien, si no, ¿Era si el derecho no, alguien, a un bien? perdón. ¿Era el derecho sobre un bien? Bueno, veamos. En materia civil, ustedes, no sé qué civil llevan ya, no sé si, qué civil llevan, solo pregunto para ver si estoy en lo correcto, ¿no? 2, civil 2. Civil 2. Entonces, en Civil 2 ya están viendo bienes, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, o ya los vieron. Los Ahorita lo estamos viendo, viendo. Bueno, si ahorita lo están viendo, pues qué bueno que lo estén viendo ya, y también ustedes, por favor, en el campo, como les digo, en el caso de materia penal, pues tiene que ver con varias ramas del derecho, tiene relación con varias ramas del derecho, y de esta cuenta, pues nosotros tenemos que saber para interpretar un artículo del Código Penal, tener el conocimiento de las otras ramas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estar claros qué es la posesión, ¿verdad? Y para el efecto, nuestro Código Civil regula en su artículo 612 lo relacionado al concepto de la posesión. Y en la ley establece que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio, ¿verdad? Y esto es importante que ustedes o sepan en su momento poder diferenciar entre un bien mueble, un bien inmueble, porque a veces en el sentido de la ley, ¿verdad? En el sentido de poder comprender la norma, a veces uno dice, pero un mueble es el que se mueve de un lugar a otro, inmueble el que no va. Entonces, pero cuando nosotros veamos el inmueble, ya tenemos que saber cuándo hay una posesión y cuándo existe un derecho real, ¿verdad? Para poder establecer lo que la ley regula respecto a las usurpaciones. En nuestras palabras, lo que la ley regula en este caso es que si yo tengo una propiedad, yo tengo un bien inmueble, lo puedo tener sobre una posesión. ¿Qué es una posesión? Es decir, que el inmueble carezca de inscripción en el registro general de la propiedad, e inscripción en la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles, y a veces también en la oficina del impuesto único sobre inmuebles de un lugar. Entonces, un inmueble va a tener una posesión, es decir,
que se tiene un justo título. La misma ley o nuestro Código Civil establece en algunos momentos, ¿verdad?, en qué consiste el justo título. Y el justo título lo van a encontrar ustedes también en el Código Civil, en el artículo 621, que es el justo título para la usucapión, es el que, siendo translativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros hablamos en materia civil de la posesión, es como el derecho que yo tengo, pero al final podemos ver que es como un derecho inherente al dominio del propio inmueble en el cual yo voy a manifestar que soy legítimo poseedor, ¿verdad? Porque ustedes también en materia procesal van a ver, perdón, en materia civil, van a ver también lo relacionado cómo yo puedo obtener el dominio de una propiedad. Y como mencionaba la compañera cuando leía, ella hablaba de usucapión. La usucapión es en materia civil, donde yo puedo iniciar un proceso a través de un proceso que ustedes van a ver ya más adelante en materia procesal civil y también en materia de jurisdicción voluntaria y notariado, de un procedimiento que le conocen como titulación supletoria para poder obtener esa posesión legítima que la ley regula, que ya se convierte en un dominio. Caso contrario, cuando hablamos de un derecho real, es el derecho que yo tenga de un bien inmueble a través de un documento que respalde esa legítima propiedad, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a probarlo yo? ¿Cómo voy a probar la posesión? ¿Y cómo voy a probar la propiedad de un inmueble? A través de un justo título y la otra a través de un documento que es registrable. Entiéndase, una escritura pública de compraventa, donación, herencia, es que al momento de una usurpación, es decir, yo voy, me posesiono sobre un inmueble, un bien inmueble, de cualquier persona y que esta persona tenga dos opciones. O tiene su escritura legítima, que nosotros ya como profesionales en el ámbito notariado denominamos como un testimonio, para cualquier otro de su escritura, o bien tenemos también el testimonio o copia simple legalizada de un documento que me respalda a mí como un justo título para acreditar una posesión. Si, es decir, si yo voy y quiero posesionarme o me posesiono sobre un bien inmueble y este tiene alguna posesión o tiene un derecho real que le pertenece a otra persona, esto se considera como el delito de usurpación, ¿verdad? Estoy usurpando algo que no me corresponde. ¿Cuál es la pena? Prisión de 1 a 3 años. Por lo común, estos delitos son, nosotros les nombramos, son como delitos menos graves, ¿verdad? Es decir, que no tienen un impacto tan grande, pero que sí en su momento se puede iniciar un proceso penal en contra de la persona. Ese tipo de delitos, por lo común en materia ya real, de nuestra vida real, se llegan a acuerdos a través del Ministerio Público para buscarle una salida. El artículo 257 de nuestro Código Penal regula lo relacionado a la usurpación agravada, ¿verdad? Es decir, el hecho de querer yo obtener o quedarme en una propiedad que no me pertenece, también puede existir agravación, ¿verdad? Cuando en su momento procede. Ahorita vamos a analizar este artículo el artículo 257 del Código Penal en el sentido de la usurpación agravada. Y lo que regula este artículo es lo siguiente, que la pena será de 2 a 6 años cuando en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior concurra cualesquiera las circunstancias siguientes. Que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Ustedes han visto en las noticias que a veces hay personas que dicen los van a desalojar, ¿verdad? Y al final lo que ha pasado ahí, ya el desalojo es como la última instancia, digamos, de poder liberar una propiedad en materia civil. Pero en materia penal puede concurrir el tipo penal de usurpación, ¿verdad? Cuando él o los usurpadores, inciso B, cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. C, cuando a los poseedores o propietarios de del inmueble, sus trabajadores, empleados o dependientes, se les vede el acceso al inmueble o fuesen expulsados del mismo por los usurpadores o tuvieran que abandonar por cualquier tipo de intimidación que estos ejercieran en
su contra. D. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. C. Cuando se causare cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble, sus cultivos, instalaciones, caminos de acceso a recursos naturales. Las penas señaladas en este artículo con el anterior, según el caso, se aplicarán también a quienes instiguen, propongan, fuercen o induzcan a otros a cometer este delito o cooperen en su planificación, preparación o ejecución. Entonces, vemos nosotros lo que la ley regula respecto a el tipo penal de usurpación agravada. Entonces, les pregunto, ¿alguna duda con el tipo penal de usurpación? Si no hay ninguna duda, pues vamos a continuar y nos vamos a otro tipo penal. Siempre cuando nosotros veamos estos tipos penales que la ley regula, nos vamos también a otro tipo penal que es común y es frecuente digamos, en los lugares, decía Zacatepeques, ¿verdad? Cuando son propiedades tanto de bienes muebles, bienes inmuebles rústicos o urbanos, se dan este tipo de tipos penales, este tipo de delitos. En el caso del artículo 258 establece alteración de linderos. Quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo o parte de un inmueble, alterare los términos y linderos de los pueblos o heredades o de cualquier clase de señas destinadas a fijar los límites de predios contiguos, será sancionado con prisión de 1 a 2 años si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año si no mediare violencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos aquí en la alteración de linderos, también ese es otro tipo penal que también me imagino que muchos de ustedes les ha pasado que a veces los vecinos se pasan a las propiedades contiguas, es decir, si yo soy el vecino de la casa de ustedes y voy a construir o voy a meter algún tipo de cerca, ¿verdad? A veces lo que pasa es que alteran, a veces son centímetros, pero también en algunos casos han sido extensiones grandes, ¿verdad? Las que las personas se corren, digamos, si lo vemos así. Y aquí en la ley, pues establece alteramiento o alterar los términos y los linderos tanto de los pueblos como heredades de cualquier clase de señas destinadas a fijar los límites, ¿verdad? De un predio contiguo. Entonces, de esta manera, la alteración de linderos también es un hecho que es frecuente en nuestro medio por las propiedades, ¿verdad? Es decir, hay vecinos que en su momento tal vez no se quieren por alguna circunstancia y la forma de poder como provocar o poder aprovecharse ilegalmente, corriéndose y a veces, pues al final, perjudicando la propiedad, ¿verdad? Recuerdan ustedes que vimos desde el inicio de los tipos penales que atentan contra un bien jurídico tutelado, como lo es la propiedad privada, y según lo que regula nuestro código, nuestra constitución política, que la propiedad pues es un derecho inherente a la persona humana y por tal sentido tiene que estar protegida, ¿verdad? ¿Alguna duda? Lick, perdone, solo tengo una como que duda. ¿Qué pasa? Porque esta situación que usted comenta acerca de la alteración de linderos regularmente se da en los campos. ¿Qué pasa? Que cuando, póngale, yo llevo a un ingeniero a medir las tierras y al vecino no le pareció, pero nunca me lo hizo saber. Entonces él corta todos los llamados isotes, o sea, digamos, los que hace la colindancia con los terrenos. O sea, lo corta. ¿Qué pena llevaría eso? Por eso le digo, pero ¿con qué sentido se los corta? ¿Los quita donde ustedes los fijaron? Sí, prácticamente, pues uno hace la medición de tierras, entonces dicen, bueno, aquí va, aquí colinda con este vecino, colinda al norte, en el sur, y bueno, a sembrar isotes. Pero viene uno de estos vecinos que no está de acuerdo y bota los isotes. Yo por eso le digo, miren, acá lo que la ley regula es que en su momento es la alteración de linderos. Porque interpretemos la ley a lo que usted me está planteando. Primero, ¿quién? Ajá. Con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito. La persona que va a botar los isotes que usted dice que en su momento ustedes, me imagino, delimitaron un terreno,
Entonces aquí la ley establece, quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícito de todo parte de un inmueble, alterare en los términos y linderos de los pueblos o heredades o de cualquier otra clase, de señales destinadas a fijar los límites de los previos contiguos. Es decir, si yo voy y le corto a usted sus isotes, que ya en materia civil se le conoce como los mojones, ¿verdad? Algunos, en algunos lugares solo le conocen como mojones, ¿verdad? El término técnico, la palabra correcta es mojones. Entonces, si yo le tiro a usted su cerca, ¿verdad? Ya estaría inmerso dentro del tipo penal de alteración de linderos. ¿Por qué motivo lo voy a tirar? Pues ahí motivos, hay muchos, ¿verdad? Que él diga que su terreno es más allá o que se están pasando con él o la gente habla un montón de cosas. Por eso que nosotros, como profesionales del derecho, primero, nosotros nos basamos a documentos, ¿verdad? Es decir, hay gente que dice, mire, pero el señor Oscar, él me robó propiedad a mí. Entonces, lo primero que uno hace como profesional es decir, bueno, si la persona que me está buscando es su vecino y él dice que usted le está quitando, entonces el primero es decir, mire, tráigame su escritura. Vamos a revisar sus medidas. Y entonces se hace la verificación y si efectivamente a él le falta, tendríamos que hablar con usted también para ver cómo está su escritura. Hay gente que accede de forma, digamos, de forma voluntaria. Los que no acceden, pues definitivamente a veces ya procede uno a poner las denuncias correspondientes para que en su momento se aclaren esas situaciones, ¿verdad? Entonces, sí procedería la denuncia penal, ¿verdad? Por el delito de alteración de linderos en este caso. Ok, entendido, licenciado, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Si no hay otra pregunta, entonces pasamos a la perturbación de la posesión. El 259 del Código Penal regula, en este caso, perturbación de la posesión. Quien sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, perturbare con violencia la posesión o tenencia de un inmueble será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si no hay entonces, si no hay alteración de linderos y si no hay usurpación, entonces puede existir el tipo de perturbación de la posesión, ¿va? ¿Cómo puedo perturbar yo la posesión? Yo no soy vecino de la propiedad de ustedes, sino lo que yo llego a hacer es que les corte el alambre. Si ustedes tienen alambrado el terreno, les voy a cortar el alambre, les voy a tirar una lámina, por ejemplo, de cerco, cualquier situación que se dé. Si ustedes tienen una pared, se las voy a ir a manchar o a romper y toda esta parte. Entonces, lo que hay, existe también la perturbación de la posesión. No hay una usurpación, no hay una alteración del lindero, sino simple y sencillamente yo voy y perturbo la posesión legal que una persona puede tener. Puede existir también que una posesión yo la tenga, la propiedad es de ustedes, pero la posesión legítima la tenga yo, por ejemplo, con un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces también eso ustedes adelante lo van a ver en materia civil, porque si están viendo dos ahorita, todavía no están viendo negocios jurídicos, ni tipos de contratos, ni nada por el estilo. Entonces, les hablo en la forma, digamos, que ustedes me comprendan, que son, por ejemplo, un arrendamiento, ¿verdad? Que yo voy a rentar un inmueble y ese inmueble yo lo puedo tener legítimamente a través de un documento que me ampara el uso, goce en su momento de ese inmueble y el disfrute, más no la disposición, por la forma de obtener, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es que ustedes lo deben de manejar. El 260 solo establece usurpación de aguas. Quien con fines de aprovechamiento ilícito de perjudicar a otro, represare, desviare, retuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales, ¿verdad? Esa usurpación de aguas, pues hay lugares donde hay nacimientos naturales que se da, ¿verdad? Entonces también hay perturbación muchas veces o la usurpación de las aguas en el uso de dicha corriente, ¿verdad? Nosotros lastimosamente en Guatemala, pues no existe una ley de aguas que regule la misma, por eso ustedes se pueden dar cuenta en algunos lados que hay personas que aprovechan, ¿verdad? Y que realmente lo que la ley aquí establece, sí lo hacen, desvían a veces ríos para cultivos, para lavar alguna cuestión de algún producto. Entonces, en Guatemala sí, por no existir una ley de aguas que regule el uso de las mismas, al tenor de lo que regula nuestro Código Civil, ustedes van a ver que las aguas en su momento pertenecen al Estado, ¿verdad? Pero
cuando corren dentro de propiedades privadas, pues hay muchas personas que hacen el aprovechamiento de la misma. Si no hay ninguna otra pregunta acá, vamos a continuar y vamos a un tipo penal que es muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes, pues a veces han tenido uno la mala experiencia de poder tener un tipo penal de estos. Les comento en lo personal, pues me pasó, ¿verdad? Un tipo de extorsión, lo que establece el artículo 261. El artículo 261 del Código Penal en el año 2009 fue reformado. Antes la pena que tenía este tipo penal era baja, es decir, era muy baja, donde las personas que cometían este delito, pues en su momento eran beneficiadas y podían salir fácilmente de un proceso penal. El derecho penal, que ustedes tienen que saber también que el derecho penal pues es cambiante porque se va adaptando a las necesidades y a las circunstancias en las cuales se cometen los hechos de carácter ilícitos, ¿verdad? En nuestro país. Cuando en la realidad se empiezan a dar tipos penales o digamos conductas que afecten un bien jurídico tutelado en específico, pues a veces lo que hacen los legisladores es venir a hacer una reforma, hacer una adición, ¿verdad? De algún artículo para poder ver ese flagelo social que se maneja. Y dentro de ellos, pues entramos nosotros al artículo 261 del Código Penal respecto al tipo penal de extorsión. Y la ley establece acá, ¿quién? Primero, ¿quién? Cualquier persona, ¿verdad? Para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero a alguna, con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes. Igualmente, cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento. O a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 6 a 12 años inconmutables. Esto es importante que ustedes vean. El tipo penal de extorsión, pues como les digo, muchos de ustedes, me imagino, varios de ustedes, pues en su momento han sido víctimas de estas personas que lo que hacen es poder utilizar un tipo de violencia o bajo alguna amenaza directa o encubierta a alguna persona. Por lo común, actualmente, pues lo hacen a través de llamadas telefónicas, ¿verdad? Ya sea llamada directa a través de WhatsApp o a través de mensajes de texto, ¿verdad? Entonces, comentarles, la mayoría de personas que cometen estos delitos, también ustedes tienen que tener el cuidado necesario, porque algunas personas pues utilizan los medios de comunicación y por lo común lo que utilizan más es las llamadas a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque estas llamadas, les comento, estas llamadas ya en el ámbito del crimen organizado pues se utiliza mucho porque son difíciles de rastrearlas, es decir, no son tan fáciles como una llamada normal, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen y que tengan el cuidado necesario. Yo siempre lo manifiesto, que para poder comprender la ley, para poder, digamos, interpretarla y poder analizarla de la mejor manera, es que ustedes, cada tipo penal que vayamos viendo, lo utilicen para cuidar su propia vida, ¿verdad? Es decir, su propia vida privada. Si ahorita ustedes recibieran una llamada de una persona que empieza a preguntar datos, ustedes lo primero que tienen que hacer como profesionales y precavidos de cualquier situación de nuestra vida real, ya es poner o tomar en cuenta ciertas sugerencias, si uno ve, o cierta atención a qué es lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, esto les digo porque en la vida les va a ayudar a ustedes, tanto como en su vida privada, como a su familia o a las personas que lo rodean, como también a su vida profesional, ¿verdad? Para ser precavidos. Es decir, ustedes al momento de interpretar la ley tienen que tener dos panoramas en su mente. Una, de profesionales y dos, una mente también de delincuentes, porque si ustedes solo piensan en el ámbito profesional, puede ser que a futuro, ya incluso ustedes profesionales, alguna persona que se dedique a cuestión delictiva,
pueda atacarlos a ustedes y van a ser una presa fácil porque ustedes en su momento tampoco se prepararon a pensar como delincuentes. Entonces, desde el momento que ustedes estén estudiando esta carrera, que estén viendo el tema de derecho penal, pues también yo les digo y les aconsejo, piensen como profesionales, pero también piensen como un delincuente ataca, ¿verdad? Como un delincuente es estratégico. ¿Y a qué voy con esto? En materia doctrinaria, tanto en el ámbito del derecho penal, en el hurto y en el robo, ustedes han escuchado algunos jóvenes o a veces amigos de ustedes que le dicen, qué bonita tu cadena, o qué bonito tu reloj, o qué bonito tu teléfono, y algunos le dicen cuántas cuadras te costó, ¿verdad? Porque en el análisis e interpretación de la ley penal, se puede ver que los tipos penales de hurto, de robo, lo cometen personas jóvenes, ¿verdad? Cuando hablamos de jóvenes, pueden venir desde adolescentes hasta adultos, pero no muy adultos, ¿verdad? Es decir, si alguien o alguien a usted le robó o les hurtó algo, por lo común tuvo que haber sido una persona joven. ¿Por qué? Porque tienen energía para correr. Es decir, en la doctrina ustedes tienen que analizar todos estos pequeños aspectos que la mayoría de jóvenes que van a robar o la mayoría de jóvenes que van a hurtar por lo común son personas que tienen energía, es decir, son jóvenes, porque pueden escapar de cualquier lugar, pueden correr, pueden brincar, en este caso, y lo que tienen que ver ustedes adelante en el tema de la extorsión, ya en la extorsión ya no son, la mayoría que extorsionan no son jóvenes, la mayoría que extorsionan ya son personas adultas, que en su momento tuvieron, digamos, como una etapa en su vida que pudieron haber robado, ¿verdad? O pudieron haber hurtado, pero a veces ya las energías corporales y todo, ustedes vean las noticias. Las personas que detienen por extorsión a veces son personas adultas, porque estas personas ya tienen otro tipo de conocimiento, es decir, como que ustedes ahorita están estudiando para ser abogados y notarios, ya aquí a muchos de ustedes aquí a unos 5, 6, 7 años, 8 años ya son maestros en alguna rama. Aquí a unos 10 años ustedes ya son doctores en derecho, en algún tipo de derecho constitucional, ciencias penales, lo que ustedes quieran ver. Lo mismo es en el ámbito delictivo. Los delincuentes cambian, los delincuentes son cambiantes, ellos se van adaptando a nuevas formas de delinquir y sobre todo uno como profesional también tiene que irse preparando, analizando los escenarios para poder hacer una buena argumentación, pero sobre todo sustentada, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver más adelantito el tema también de la estafa, ¿verdad? La extorsión es una que se comete, y ustedes han visto las noticias que cuando detienen por extorsión, jóvenes son pocos, y a veces los que detienen con teléfonos celulares, con cantidades de dinero, listados de personas, también son personas adultas, ¿verdad? Porque ya el delincuente va cambiando conforme a su edad, va transformando su mente al seguir delinquiendo, pero ahora ya no puede correr, ¿verdad? Tengo 50, 60 años, yo ya no voy a correr como alguien de 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos también ustedes los tienen que manejar conforme a la norma. Entonces, el tipo penal de extorsión sí es importante que ustedes lo manejen porque es un delito que es muy común en nuestro medio y que se da, como la ley lo regula aquí, mediante cualquier medio de comunicación. ¿Alguna duda? Sí, en el orden Jennifer y después William. Licenciado, perdone una pregunta. Así como usted hacía mención que en WhatsApp, por las políticas que esta aplicación tiene, es más restringido como tener evidencia de alguna conversación. Mi duda es si es un delito grabar las conversaciones sin que la otra persona sepa, en caso de que nosotros tengamos como la noción por ejemplo, si alguien nos llama y nos empieza a decir cosas que nosotros percibamos como un tipo de amenaza o extorsión, ¿es un delito grabar esto para tener una futura evidencia? No, no es delito. Digamos, usted no comete ningún delito si usted graba, por ejemplo, hagamos el caso que usted grabe esta clase, ¿verdad? Y la clase es el medio por el cual yo los estoy extorsionando, ¿verdad? Pidiéndoles una cantidad de dinero a cambio de tal cosa. Entonces, no es un delito. Eso no es delito.
Lo que sí existe ya en materia de investigación, en materia de la ley contra el crimen organizado, es que para poder interceptar, digamos, una llamada, ya, pero eso ya en el tema, digamos, que usted está hablando ahorita con una persona y si yo le voy a interceptar esa llamada, con fines de investigación tiene que existir un proceso penal para poder, o una orden judicial, perdón, para poder tener ese beneficio. Entonces, que usted me grabe a mí esta llamada, digamos que es una llamada y yo le estoy pidiendo alguna cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño, porque por lo común la gente que extorsiona buscan siempre intimidar a la persona, ¿verdad? Que le va a causar un daño a usted o a su hijo o hija o familia, mamá, papá, hermano o alguien más. Y que usted lo grabe, eso no es ningún delito. Gracias, licenciada. Pásale. William, por favor. Sí, licenciado. Un ejemplo de lo que sería extorsión podría ser lo que denominamos coloquialmente como la famosa mordida que piden los policías. Así que, ya que como dice el artículo, un lucro injusto para exigir alguna cantidad de dinero bajo amenaza, así como lo aplican ellos que dicen, mira, si para arreglarnos, danos tanta cantidad, si no nos llevamos el carro, la moto, o te ponemos una multa. Sí, mire, en el tema de la práctica de los policías, ya más que un tipo digamos, de delito de extorsión, no se da tanto allí, ¿verdad? Porque lo que puede pasar en el tema de los funcionarios o empleados públicos, primero a ellos se les puede denunciar, digamos, por algún abuso de autoridad, que podría ser ese, porque si mi función es, digamos que yo soy agente de policía y voy con usted y le digo, mire sus documentos y todo el asunto que pasa en la carretera, y usted en su momento no tiene sus documentos, ¿verdad? El agente o la persona que en su momento está haciendo su trabajo, lo que podría hacer es imponerle a usted una remisión, que sería lo más adecuado, ¿verdad? Y bien, en su momento también podría haber, entonces con el tema de los policías podría ir un tipo penal que podría encuadrarse más en el abuso de autoridad, que está regulado en nuestro Código Penal, en su artículo 418, o bien podría ir en el tema de un cohecho, ¿verdad? Y el cohecho está regulado en el artículo 439 del Código Penal respecto, sería un cohecho pasivo. El 439 del Código Penal regula que comete el delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. Entonces, lo que usted me indica ahí no es extorsión, sino sería un cohecho. Gracias, licenciado. Parece bien. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pasamos al tipo penal de chantaje. El 262 del Código Penal establece, comete delito de chantaje quien exigiere a otro dinero, recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio o de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 meses a 8 años. Este tipo penal de chantaje es similar al de la extorsión, ¿verdad? Pero en el caso del chantaje, ustedes tienen que marcar bien la diferencia y saber cuándo es chantaje y cuándo es extorsión. Les voy a poner un ejemplo de chantaje. Hay una persona, ¿verdad?, que tiene fotografías de otra, en la cual, digamos, donde iba a un lugar no adecuado, digamos, ¿verdad? Porque la persona tenía pareja y iba con otra persona que no era su pareja, ingresan a un lugar, ¿verdad?, de estos y alguien le toma fotografías, ¿verdad? Le toma fotos y lo que le dice es que necesita dinero
esa persona ni siquiera de dinero, sino estaba pidiendo ropa a cambio de que no publicara esas fotos. Entonces le dice, mira, necesito un pantalón, necesito una blusa, necesito una chumpa, necesito zapatos, porque si no me los vas a comprar, y yo tengo las fotos cuando ibas de la mano con X persona y en tal lugar, ¿verdad? Entonces, si vemos similar a la extorsión, sí, pero no está amenazando con hacerle un daño físico o que va a matar a alguien, sino lo que está en su momento, ¿verdad? Es manifestando que tiene objetos, en este caso como fotografías, que van digamos, a perjudicarla en su familia, ¿verdad? Porque tiene esas pruebas, diría alguien más, ¿verdad? Pero no son pruebas al final para poder perjudicarla en el ámbito familiar y en el ámbito social muchas veces. Y al final, pues va en efecto de poder manchar el honor de una persona, ¿verdad? Entonces, esto es el delito de chantaje. Similar, como les digo, al tipo penal de extorsión, pero son elementos que conforme se cometa un hecho, ya uno tiene que analizar bien de dónde va a encuadrar la conducta de una persona, porque son similares, son solo ciertos objetos los que van a cambiar para poder encuadrar la conducta de una persona, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues los dos solicitan en su momento cantidad de dinero, ¿verdad? Una recompensa u otro efecto bajo cierta amenaza, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Si no hay dudas, vamos al siguiente tipo penal, que sería el tipo penal de estafa. En la estafa, es importante que ustedes pongan atención al tema de estafa, porque como les decía, en el tema de estafa, lo que se busca, según el artículo 263 del Código Penal, que comete estafa quien induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudar en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Lo que la ley regula en el tipo penal de estafa es importante, como yo les decía, cuando ya hablamos de un robo, hablamos de un hurto, y en su momento hablamos de un tipo de usurpación, de extorsión y de chantaje, aparece el tipo penal de estafa. En la estafa, si ustedes se dan cuenta, ya han dado cuenta algunos en las noticias, ¿verdad? O en cualquier medio de comunicación, escrita o digital, que las personas que detienen por el tipo penal de estafa, les digo, son personas adultas, porque una persona adulta, ya digamos que yo en su momento, en mi juventud, digamos, yo soy ladrón, ¿verdad? O me voy a hurtar las cosas. Conforme pasa el tiempo, mi capacidad de conocimiento, de entendimiento y de forma de poder atacar a una persona, yo lo voy a analizar y voy a decir, yo ya no puedo correr, por ejemplo, ¿verdad? Pero las personas entonces que cometen los tipos penales de estafa, ya son aquellas personas que piensan más, que analizan a su víctima, y lo que ellos buscan, como la ley establece, inducir a error o engaño a otra persona, ¿verdad? Bien, van a inducirlo a error a otro mediante ardid o engaño. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han sido estafados, yo sé que algunos de ustedes sí. A veces en la calle una persona viene, les pasa ofreciendo a ustedes un objeto, mire que es esto, que está bien, que no sé qué, o se inventan una historia, ¿verdad? Que a veces hay gente que casi que llora con ellos, ¿verdad? Porque ellos utilizan la habilidad del convencimiento, ¿verdad? Aquí ya no es que yo les voy a quitar a ustedes, les voy a arrebatar el dinero a la mano, sino aquí yo se los voy a quitar, pero utilizando una estrategia diferente, en la cual yo les puedo dejar a ustedes un producto que ustedes van a decir si es un producto bueno. E incluso hay gente que dice, mire, a este me lo dieron casi que regalado, pero a veces no es el producto original o el producto estaba bueno, sino ahí es donde la persona entonces utiliza ese ardid o engaño para poder obtener el beneficio, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen todo esto, como les digo, en materia penal, para poder tener en cuenta en su vida personal primero, ¿verdad? Después en su vida profesional, y como tercer punto, de poder asesorar de la mejor manera a las personas que a ustedes los van a buscar a futuro, porque cuando ustedes ya se gradúen, cualquier persona va a decir, si él es abogado, es abogada, sabe mucho, y a veces pues uno hace el intento de poder prepararse de la mejor manera, ¿verdad? Así es que
Para el próximo día, a cada uno de ustedes les voy a pedir de favor que lean del artículo 264 en adelante respecto a los casos especiales de estafa, ¿verdad? Asimismo, que lean ustedes la estafa por medio de tarjetas de crédito o débito, la estafa mediante destrucción de cosa propia, la estafa mediante lesión, la estafa de entrega de bienes, estafa mediante cheque, que es otro tipo penal que es muy frecuente, la defraudación en consumo, estafa de fluidos, estafa mediante informaciones contables, para poder entrar también la próxima clase a ver las apropiaciones indebidas, ¿verdad? Asimismo, vamos a ir viendo ya los delitos que son contra el derecho de autor y la propiedad industrial y delitos informáticos, y de esa forma vamos a ir avanzando en el contenido de nuestro programa del curso de Derecho Penal 2. Así es que a cada uno de ustedes que tengan una buena noche. Feliz noche, Lee. Buenas noches, Lick.